¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas antes estaban asociadas a la metafísica, pero hoy en día, haciendo uso de observaciones astronómicas, se pueden resolver. En esta ocasión nos acompaña Benjamín Camacho, máster con especialidad en astrofísica y cosmología, actualmente estudiando un doctorado en física en la Universidad Autónoma de Barcelona. Alter Egos Podcast. ¿Qué onda, Benjamín? ¿Cómo estás por allá por Barcelona, cierto? Bien. Sí, en Barcelona justo. Que son las 6 y algo ya por allá, 7 de la noche. Aquí son ya 5. 5. Ya. Se nota el cambio horario, ya hablo muy poco con mi familia. Oye, Benjamín, ¿y qué onda? Para quien no te conozca, ¿quién es Benjamín Camacho? ¿Qué hace? ¿De dónde es? ¿Qué está estudiando? ¿En qué está trabajando? Realmente todavía no puedo decir que soy alguien o que sea algo, pero soy un astrónomo, no sé, estudié la licenciatura en astronomía en la UAS, en Culiacán. Órale. Luego, posterior a eso, me vine a hacer aquí la maestría, un máster bueno, el nombre del máster es Física de Altas Energías, Astrofísica y Cosmología, pero yo me especialicé en la parte de Astrofísica y Cosmología. Y ahorita me encuentro haciendo el doctorado en Física, especializado en Astrofísica y Cosmología. Entonces, yo trabajo principalmente en cosmología, un poco teórico, un poco observacional, y bueno, tengo trabajando en eso algunos años, he trabajado en varios proyectos, unos por ejemplo que se llaman IVOS, que básicamente estos son cartografiados, bueno, como este mapa, es una cartografía pero del universo, lo que están haciendo ahorita o que se está haciendo en estos proyectos como IVOS se llama uno, es mapear la distribución de galaxias, es decir, hacer el mapa del universo a través de galaxias. Luego está otro proyecto que se llama DESI, que ese también hace lo mismo. Entonces hacen un mapeo del universo y posteriormente, en 2022 se va a lanzar otro telescopio que se llama Euclid y bueno, ese será un telescopio espacial como el Hubble, Sí. más o menos, pero no va a tener imágenes tan bonitas como el Hubble porque no tiene las mismas bandas. Pero la idea de este proyecto es hacer un mapeado, un cartografiado del universo. Y bueno, en ese tipo de temas son en los que trabajo. ¿Y estos cartografiados para qué sirven? Bueno, luego para restringir modelos del universo. Sí. Y básicamente eso es a lo que me he dedicado los últimos quizás 5 años, creo, o algo así. Oye, mira, no, te quería preguntar un poquito o sea, para la gente que no conoce este ramo en sí, ¿cómo le podrías explicar a ellos la cosmología? O sea, ¿qué es la cosmología? ¿Qué es la astrofísica? Para que Ok, entiendan un bueno, poquito más a fondo. sí, exacto. Bueno, esa es una buena pregunta porque astrofísica en sí engloba un montón de temas, ¿no? Cuando uno piensa en astrofísica, se puede imaginar casi cualquier cosa, ¿no? O sea, No, puedes porque estudiar desde yo digo que planetas. a veces la raza inclusive dice, no, léeme mi signo zodiacal. No, eso es Sí, eso es astrología, güey. bien común, eso es súper común, de que lo confundan de repente con astrología. Y sí, eso fue algo con lo que lidié en la carrera, sí era... Y además, cuando ya saben, es un chiste recurrente, entonces Sí. es interesante. Pero bueno, así a grandes rasgos, la astrofísica se enfoca desde el estudio de formación de planetas, estrellas, formación de galaxias, bueno, cómo nacen, cómo mueren las estrellas, luego cómo evolucionan las galaxias, cómo se agrupan las galaxias, cúmulos de galaxias y todo ese tema, ¿no? Entonces, realmente cada campo de estos es una subespecialidad y de que se requiere un doctorado para especializarse en cada una de estas cositas. Wow. La cosmología en sí hace uso de observaciones astronómicas, pero la cosmología es estudiar el universo como un solo sistema dinámico, básicamente. Es decir, o sea, tomas el universo como un todo y a partir de eso, bueno, empiezas a estudiar cómo nace, cómo crece, cómo va evolucionando, cuáles son sus ingredientes y posiblemente cuál es su final, ¿no? Entonces, de eso trata la cosmología, es decir, tomas el universo como un solo sistema dinámico y Oye, así lo son estudias. puras preguntas esas como que filosóficas, ¿no? Que antes la gente pues, De hecho, no pensaría la respuesta, ¿no? exacto, una cosa muy interesante es eso de que la cosmología viene a responder de las preguntas, la astronomía en general, y la cosmología viene a responder preguntas que son de lo más antiguas, o sea, que hay en las civilizaciones, de dónde venimos, a dónde vamos,
cuál es nuestro lugar aquí en este universo, ¿no? Entonces resulta que ahora, con los avances tecnológicos, con las herramientas que tenemos, con las matemáticas que tenemos, con el poder de cómputo que tenemos ahora, pues se ha dado parcialmente una respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, podemos saber la edad del universo, más o menos cómo nació, más o menos cómo va evolucionando, más o menos dónde estamos en el universo. Entonces, es como que sabemos, el modelo que tenemos del universo no está tan mal, o sea, realmente tiene muy buenas predicciones. Y sí, como dices, o sea, son preguntas que parecen meramente filosóficas, pero que han ido encontrando una respuesta, que eso es muy interesante, o sea, ya se escapan a las solo ideas y se vuelven algo material o algo que puedes medir. Ujú. Oye, Benjamín, y luego, ¿cómo, para la raza que no le sabe muy bien, cuál es la técnica que utilizas para saber, por ejemplo, el origen? Sé que por ahí se utiliza algo como el mapa de microondas o algo así se llama. Ah, ok, ¿Eso ok, en qué perfecto. consiste? Ok, de hecho, o sea, sabemos, bueno, voy a empezar, no sé si empezar primero contando una historia del modelo que tenemos ahora del universo, un poco, de cómo pensamos que es el universo o el modelo que mejor se acopla. Y luego, a partir de eso, ver este tipo de cosas que son un poco más técnicas, como el fondo de radiación cósmica, que de hecho los últimos datos de este fondo de radiación cósmica son de un telescopio que se llama Planck Ok. y salieron en el 2018. Tiene Entonces, poquito. tiene poco, pero los primeros resultados creo que son de él. Bueno, desde el 2005 ya tienes buenos datos, 90 y algo, ya tienes buenos datos, que se llamaba COBE, una sonda de Estados Unidos. Luego viene WMAP, también una sonda de Estados Unidos. Y luego viene Planck en 2015 más o menos, que es una sonda de aquí de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea. Entonces, por ejemplo, el modelo que tenemos ahorita te dice que es el Big Bang, ¿no? Que el universo Sí. nace a partir de un punto bien pequeñito. Entonces resulta, estas ideas fueron propuestas por un físico, bueno, no era un físico, era un sacerdote, creo, se llamaba Georges Lemaitre. Entonces él fue el primero que resolvió las ecuaciones de Einstein, posterior a que Einstein formula la teoría de la relatividad general. Lemaitre resuelve estas ecuaciones con algo que se llama el principio cosmológico. El principio cosmológico básicamente te Oye, dice pero que, por ejemplo, ahí era un sacerdote lo que dices, ¿no? O sea, ahí sí, sí, pero no, bueno, o sea, nada. me llama la atención porque no se fue por el hecho de la Biblia, ¿no? Como que dijo, no, a ver, vamos a ponerlo más, un poquito más serio, vamos a ver qué dicen los datos realmente. Y más por el contexto, ¿no? El contexto de en ese tiempo, pues Sí, obviamente sabemos que la ciencia no estaba tan bien abrazada como ahorita, ¿no? Era No, más, un poco exacto. más Bueno, religioso. sí, pero era un poco estas cosas de filosofía de la natura, como lo escribía Newton, ¿no? Pero él no era precisamente un sacerdote, o sea, te estaría mintiendo en que tenía ese título, pero era un hombre bueno, que pertenecía a la iglesia. Entonces, pero sí, lo que dices es cierto, que en esa época que eran un poco más estrictos, pero bueno, incluso Galileo, o sea, cuando proponen sus ideas, lo que ellos dicen es que si hay un Dios, tiene sentido que sea más grande que solo nuestra existencia. ujú, Pero bueno, la iglesia no lo aceptaba porque eso quizá nos quita nuestro lugar central sí. en la existencia misma y bueno, era un ¿Sabes? debate que De no lo se que podía ganar en esa época. de lo Pero que bueno, mencionas, de lo que ¿eh? mencionas del sacerdote, yo he escuchado que también algo que lo motivó a no seguir su fe fue de que, bueno, en la Biblia te dice, creo que primero se crea el planeta Tierra y después el Sol y después lo demás. Entonces ahí dice, no, pues que esta narrativa no cuadra con lo que estoy viendo en los cálculos, ¿no? O en las observaciones. Y como Bueno, que por no ahí sé, no, sí. eso de Lemaitre creo que no, pero creo que en Galileo sí vienen esas ideas, que él las recupera de Copérnico y bueno, que son ideas, sí, bueno, copernicanas. Entonces, pero bueno, Lemaitre, que bueno, sabía matemáticas, que eran matemáticas duras, o sea, porque relatividad general no es una formulación No, no es sencilla. sencillo. Entonces, exacto. Son ecuaciones no tan sencillas, entonces él asume esto que se llama principio cosmológico. El principio cosmológico, es decir, cómo modelamos el universo ahora es que el universo es homogéneo e isotrópico. ¿Qué significa esto? Que si tú pones el universo como un objeto, si tomas un cachito así del universo y lo observas, vas a ver lo mismo en cualquier lado. Entonces, eso es homogeneidad a gran escala. Y la isotropía es que no importa dónde te pongas, siempre vas a ver lo mismo. Y básicamente, ¿de qué no? O sea,
¿Por qué se propone esto? Porque eso te dice que no somos un observador privilegiado, que cualquier observador en el universo va a ver lo mismo, esté donde esté. Entonces es invariante ante translaciones, no importa si lo mueves, y rotaciones. O sea, eso es, matemáticamente eso implica. Entonces él, con este principio cosmológico, resuelve las ecuaciones de Einstein y entonces llega a que el universo se tiene que expandir. Lo natural en el universo es que se expanda. Ok. Entonces es bien interesante porque las ecuaciones de Einstein, eh, para que esta expansión se detuviera, introducen algo que se llama la constante cosmológica, Sí. para que el universo fuera estático, porque Einstein creía que el universo era estático, o sea, tenía esta idea de que el universo tenía que tener un orden y tenía que ser eterno. Entonces, pero resulta que incluso como lo proponía Einstein, el universo era inestable, cualquier fluctuación o cualquier perturbación del universo te iban a hacer que se expanda muy rápidamente o que se contrajera. Entonces Lemaitre encuentra estas ecuaciones y eso es lo que luego, de hecho, el nombre de Big Bang viene de burla. Eran otros astrónomos los que le ponen, o sea, el Big Bang, porque si se está expandiendo, si tú lo recorres, si tú corres la película hacia atrás, lo que verías es que de repente todo se colapsa en un punto y bueno, y entonces todo nace de un punto. Entonces, astrónomos famosos de esa época, que no recuerdo ahora su nombre, se me pasaron, pero astrónomos famosos de esa época, pues se burlaban básicamente de él y así le llamaron Big Bang, pero bueno, es el modelo que ahora tenemos, ¿no? Y es Sí. el que mejor se acopla a lo que vemos. Entonces, esto precisamente, de hecho, lo que vino a una de las cosas que hace más evidente que hay un Big Bang, precisamente es esto que mencionas, que al inicio del universo, como todo estaba mucho más junto, entonces si tú tienes todo si tú tienes toda la materia del universo en un lugar más pequeño, la presión aumenta y la presión hace que la temperatura crezca. Entonces, como la temperatura era muy alta, quiere decir que si el universo era muy caliente al inicio, cuando recién nace, y si se ha ido expandiendo, quiere decir que debe haber una temperatura, que es un remanente del universo primigenio. Entonces, eso es precisamente lo que mencionabas. Este fondo de radiación cósmica es la temperatura que queda del universo al irse enfriando conforme va creciendo. Entonces, esto lo miden unos científicos de los laboratorios Bell, estudiando ondas de radio para telefonía, básicamente estaban estudiando el teléfono y se daban cuenta que a donde vieran detectaban una señal, un ruido. Pensaban que era caca de palomas, que estaba mala antena, cualquier cosa. Entonces resulta que en esa misma época había unos, creo que eran rusos, los que ya tenían modelos teóricos que decían, bueno, que si el universo era como el modelo del Big Bang decía, tenía que haber un remanente, una temperatura que era detectable en el radio. Y era la señal que estos... De microondas que estaban detectando. Exacto, que detectaron y les dieron el Nobel. De hecho, los del experimento les dieron el Nobel, ¿no? Por esta detección del fondo cósmico de microondas. Está bien raro eso, ¿no? Porque, por ejemplo, también dice la teoría que existe la misma temperatura en todo el universo. Pero luego dicen que como viaja la temperatura, pues viaja a través de ondas, ¿no? Pero pues obviamente se tiene que ir debilitando en algún punto. De hecho, por eso lo vemos en el radio, o sea, en el inicio era súper caliente. Okay. Bueno, cuando sale tenía que tener una temperatura, no recuerdo si son entre 3000 y 5000 grados Kelvin. Okay. Pero ahorita lo vemos en el radio, que eso es, pero es muy, muy frío. O sea, de hecho la temperatura promedio del fondo de radiación cósmica son 2.7 Kelvin. O sea, y un grado, bueno, el cero absoluto, que son los 0 Kelvin, son menos 273 o 270, sí, 273 grados Celsius. Es decir, realmente está muchísimos grados bajo cero. O sea, está menos 270 grados, más o menos, menos 270 grados bajo ceros en Celsius, ese remanente que vemos, y por eso lo vemos en el radio. Entonces, lo otro que dices ahora es que la radiación tiene que viajar ahora, hablando un poquito de los problemas que existen en el universo, ¿no? Porque, bueno, Lemaitre dice hay un Big Bang, sí se expande, entonces se va enfriando, ya se sabe que hay un Big Bang, pero resulta que esto que mencionas, que si yo veo a un lado del universo o si veo hacia el otro, mido la misma temperatura. Entonces, la pregunta que nace es, ¿cómo es posible que si la luz o la radiación no ha tenido el tiempo de viajar de este punto a este otro del universo, cómo es posible que tengan la misma temperatura?
Eso se le llama problema, bueno, este sí es el, creo que se llama problema de causalidad, no recuerdo bien el nombre, Ok. pero básicamente, bueno, esto viene, es porque si estas dos regiones del universo nunca han estado causalmente unidas, ¿cómo es posible que tengan la misma información? Entonces no se sabe, ese es un problema, que se llama el problema de causalidad. El otro es el problema de planitud. Entonces resulta que también si vemos este fondo de radiación cósmica es bien homogéneo, es 2.7 casi donde lo mires. Tiene unas pequeñas fluctuaciones, ahorita vamos a hablar de esas fluctuaciones en un momento, pero es 2.7 donde lo veas. Entonces, ¿cómo es posible que dos regiones que no han estado en contacto causal tengan la misma información? ¿Y cómo es posible que el universo como lo vemos sea tan plano, tan homogéneo, ¿no? Entonces, estos problemas se resuelven básicamente agregando un ingrediente extra a este modelo del Big Bang que se le llama inflación. Y la inflación viene a resolver un montón de problemas. La inflación es una época del universo en la que el universo creció muchísimo en bien poco tiempo. Es decir, cambió como 10 a la 32 veces su tamaño, o sea, un 10 con 32 cero de veces su tamaño, en 10 a la menos 28, 29 segundos. O sea, Canijo. en nada de tiempo creció un montón. Entonces, eso se le llama inflación. ¿Qué la causó? Eso es un misterio, ahorita no lo sabemos, son de las cosas que se están investigando, pero es bien interesante porque la inflación viene a decirte que, bueno, como al inicio del universo, el universo era muy pequeño, entonces en esta época de inflación lo que pasa es que si uno tenía una región bien chiquita, la inflación le iba a extender del tamaño de la galaxia básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya te quita la causalidad, porque esas regiones que ahora aparentemente están muy lejos, en el pasado, al inicio del universo, pues Están estuvieron juntas. muy cerca. Entonces, eso te quita la causalidad. Y la otra es el problema de planitud, que si yo tengo un potencial o una curvatura en el espacio-tiempo, que bueno, ahorita hablaremos un poco también de esta curvatura, que bueno, esta curvatura, o sea, creas una perturbación en el espacio-tiempo, entonces esta curvatura, cuando pasa la inflación, pues estira, entonces te deja un universo plano. Entonces la inflación te resuelve esto. Ahora, ¿por qué hablamos de curvatura? Porque, bueno, la teoría de la relatividad general de Einstein te dice que el espacio-tiempo es un objeto en el que existe la materia y resulta que si tú pones materia, este espacio-tiempo se curva y esa curvatura es lo que te genera la gravedad. Entonces, en palabras bonitas que siempre se citan por ahí es que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, Ok. esto viene de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y es algo que se sabe, o sea, que la materia curva el espacio. Ok. Entonces, la inflación te quita el problema de planitud porque te estira el espacio-tiempo muy rápido y el problema de causalidad porque dos regiones que eran bien pequeñitas y que estaban causalmente unidas, ahora están muy, muy lejos. Y es Sí. lo que vemos ahora en el universo. Entonces, básicamente, este fondo de radiación cósmica tiene pequeños, de lo que hablamos hace un momento, que tiene como pequeños grumitos. Entonces, esos grumitos es bien interesante, a mí me gusta un montón porque la historia va así, la historia del universo así breve, una breve historia del universo es, uno tiene, bueno, que tienes el universo en una sola región y vamos a empezar a contar, por ejemplo, a partir de la época de inflación. Entonces, realmente lo que pasa es que uno puede decir qué causó la inflación a lo que se le atribuye mayormente ahora es algo que se llaman campos escalares. Un campo, bueno, es un objeto que te permite modelar partículas o ciertas interacciones. Y sabemos, de hecho, ahora, antes en esa época no se sabía que existían, pero ahora se sabe que existe porque, bueno, esto muy famoso, ¿no? El bosón de Higgs. No sé si lo han visto. O sea, No, que no, el no lo he bosón de checado. Higgs viene de... No, el bosón de Higgs es básicamente el campo que le da materia a todo. O sea, y ese campo es un campo escalar que se observó, o sea, el premio Nobel, no recuerdo de qué año, eh, bueno, hay un divulgador muy famoso que habla casi siempre que tiene hasta un libro, Javier Santolaya, que habla del bosón de Higgs, no te va a hacer la cama. Entonces, el bosón de Higgs es una partícula que se predijo teóricamente hace mucho tiempo y que ahora se observó experimentalmente, ganó el Nobel este señor, y ese es un campo escalar, entonces se sabe que existen ese tipo de campos. Entonces, ¿No, podría no, no es haber la que le un llamaban campo. la goddamn particle? Ah, la partícula de Dios. Sí, ese Sí, es es esta, el ¿verdad? nombre que fue más comercial. Sí, sí, ya Sí, lo sí, sí, ubiqué. es que es un bonito nombre.
Oye, ahorita Entonces, cuando sí, la comenzaste a decir partícula lo de de, Dios, la partícula de... cuando comenzaste a platicar del inicio del universo, yo creo que lo que más le choca a la raza, ¿no? O sea, lo que le choca así de que en lo que piensas, es de cómo de la nada sale todo. O sea, todo de un punto así de nada, ¿De dónde nació, no? estamos todos. O sea, esa Sí, bueno, parte, ¿cómo lo eso es bien ves? interesante porque lo que se entiende como vacío o como nada ahora, por ejemplo, para teorías como la mecánica cuántica de campos o como la cuántica de campos, pues el vacío en sí no es vacío. De hecho, ahora sabemos que el vacío tiene fluctuaciones y de hecho esta es la parte de la historia en la que iba. Por ejemplo, yo hablaba de esto de que Ujú. pasa la inflación. La inflación es un campo, o sea, en el universo no había nada, entonces espacio-tiempo, simplemente espacio-tiempo, Ok. nada. Entonces, este campo, lo que pasa es que si el campo, los campos, por ejemplo, ahora sabemos que el vacío en sí no puede ser vacío, hay algo que se llama principio de incertidumbre. Es decir, la mecánica cuántica a ti te dice que tú no puedes medir con una precisión infinita dónde está una partícula y con qué velocidad se mueve. Entonces, estas dos cantidades, la velocidad y la posición, tienen que tener una cierta incertidumbre y eso es algo fundamental. De igual modo, eso se traduce a energía y tiempo. Tú no puedes saber la energía de una partícula en un tiempo definido, o sea, tienen que ser mayores que cierta cantidad. Pero eso, por Entonces, ejemplo, en la física tradicional sí como que hace un shock, ¿no? Ese tipo de... bueno, sí, de hecho, en la forma clásica de pensarlo, sí, incluso se atribuye, o sea, normalmente lo que yo veo es que se atribuye este principio de incertidumbre como si fuera propiamente del error que nosotros hacemos, pero no es que Oh. sea un error humano, que sí, sí los hay, ¿no? O sea, pero la naturaleza te dice que tú no puedes conocer esas cantidades más allá de cierta precisión. Entonces, es algo natural. Y esto se mide porque, esto se ha medido en algo que se llama, en un experimento de Casimir, que básicamente la energía del vacío ya se ha medido. Tú ves que si tú dejas dos placas en el vacío, estas placas, por ejemplo, tú pones dos placas y aquí hay un vacío en el que caben solamente ciertas partículas, resulta que aquí tienes menos partículas porque hay muchas que no caben y acá tienes más. Entonces, estas te producen una presión. Ah, Entonces, esa canijo. presión es la energía del vacío y eso se ha medido. Entonces, el vacío en sí tiene energía, fluctúa, esta energía está fluctuando. Y es lo que pasa al inicio del universo, por ejemplo. Uno tiene este campo inflacionario del que yo hablaba al inicio. Entonces, este campo no puedes tú conocer su energía con precisión infinita en cualquier tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene fluctuaciones, es decir, fluctúa este campo. Entonces, lo interesante es que esas fluctuaciones del campo, de este campo inflacionario perturban el espacio-tiempo. Entonces, bien interesante porque cuando este campo inflacionario hace que el universo se empiece a estirar, esas perturbaciones se vuelven perturbaciones en el espacio-tiempo. Ok. Entonces, ya que tienes tú el espacio-tiempo curvado, resulta que como este potencial inflacionario pierde su energía, toda la energía que no tenía la envía a otros campos y esos campos empiezan a producir partículas. Entonces empiezan a producir materia, ¿no? Que se llaman, Ah, chinga. ahora a las partículas que conforman la materia que vemos, se le conoce normalmente como bariones, aunque hay otro tipo de partículas, pero los bariones son las partículas que nos conforman y todo lo que vemos básicamente. Entonces, esto es interesante. El campo inflacionario se empieza a expandir, pero tiene fluctuaciones. Entonces, el espacio-tiempo se estira y al tiempo que se va estirando, estas fluctuaciones perturban el espacio-tiempo y resulta que lo interesante aquí es que cuando este campo inflacionario empieza a perder energía, toda esa energía la manda a otros campos que son los que producen partículas que son las que nos forman a nosotros. Entonces está bien interesante porque la inflación perturba el espacio-tiempo, entonces se produce la materia, entonces como el espacio-tiempo está curvado, la materia que se empezó a crear empieza a caer en esos pocitos que se crearon en esas perturbaciones, empieza a caer ahí la materia. Entonces el siguiente paso en la historia es que cae la materia en estos potenciales, entonces resulta que estas pequeñas fluctuaciones pues por gravedad querían colapsarse, pero como la presión es tanta, esto produce algo que se llama presión de radiación, o sea, lo vemos por ejemplo en las ollas a vapor, ¿no? Que Ujú. uno lo empiezas a calentar y estas cosas empiezan a subir un montón la presión. Básicamente es lo mismo, tú presionas estas regiones con densidad mayor, donde se formó la materia, entonces empieza a calentar y produce una onda. Entonces estas ondas se le llaman ondas acústicas
porque son como una onda igual, así como viaja en el aire, ondas acústicas de bariones. Entonces lo interesante es que el universo se está expandiendo, pasan estas ondas, pero conforme se va expandiendo el universo, resulta que lo que hace que la materia se caliente es que los fotones o la radiación las calienten. Pero cuando el universo empieza a crecer mucho, ya la radiación ya no le puede pegar a las partículas. Como ya no las golpea, ya puede viajar libremente la radiación, y esa radiación es la que vemos actualmente en el fondo de radiación cósmica. Lo que se dice es que el universo, cuando se empieza a crecer, se vuelve transparente y la radiación viaja y la vemos. Y eso pasa cuando el universo tenía alrededor de 330,000 años, una cosa así. O sea, el universo, para que se den una idea, ahorita tiene 14,000 millones de años. Cuando tenía 300,000 años, se volvió transparente, pero apenas, o sea, ya tenía 300,000 años y los fotones se empiezan a escapar. Y esa luz es la que vemos ahorita en el fondo de radiación cósmica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa radiación que vemos tiene información del universo en esa época. Entonces, ok. es por eso que... Entonces, en las observaciones que hacen, puedes ver, o sea, realmente estás viendo el pasado, cuando estás viendo Sí, en los... Estamos viendo cómo era el universo cuando tenía 300,000 años. Entonces, esto es bastante interesante, porque lo que se ve es que estas regiones que yo te mencionaba, donde el espacio-tiempo estaba curvo y que se acumula la materia, lo vemos como fluctuaciones en la temperatura. Uh-huh. Y resulta que estas fluctuaciones producen estas ondas de las que te hablaba, estas ondas acústicas, y luego cuando el universo crece, se empieza a enfriar, estas fluctuaciones quedan congeladas en la materia, y a partir de ahí empezamos a formar estructura, es decir, empezamos a formar galaxias. O sea, es decir, eso está bien interesante. A mí me gusta verlo así porque, por ejemplo, en principio fuimos fluctuaciones en el vacío, o sea, en este campo inflacionario. Fuimos fluctuaciones en ese campo, que luego se volvieron fluctuaciones en el espacio-tiempo. Luego esas fluctuaciones en el espacio-tiempo fueron fluctuaciones en la temperatura. Luego esas fluctuaciones en la temperatura fueron fluctuaciones en la materia. Y a partir de esas fluctuaciones es que la materia por gravedad colapsa y empieza a formar estructura. Entonces, a partir de estas fluctuaciones, que eran meramente cuánticas, llegas a formar estructura como las galaxias, y en las galaxias se forman las estrellas, se forman los planetas, y eventualmente llegas a la vida. Es decir, a partir de un proceso meramente aleatorio. De microscopio, decir, ¿no? De microscopio a macroscopio. Cuántico, podrías decirlo. Estas sí son escalas cuánticas, es decir, son fluctuaciones cuánticas. Entonces, a partir de fluctuaciones cuánticas, aquí estamos, ¿no?, existiendo como materia colapsada. Oye, Benjamín. Y bueno, puedes decir que es nada, que es algo, que hubo un iniciador o no, pero bueno, es el modelo que hasta ahora predice mejor lo que observamos. O sea, esto se dice porque es compatible con las observaciones. Ok. Oye, Benjamín, y luego hablando un poquito sobre el tema de la expansión del universo, que nos lo has estado mencionando mucho, estuve leyendo que hay algo que se llama la tensión de Hubble, que por ahí está peleado con lo del microondas, que ellos lo miden de otra manera, y ahí hay alguna diferencia. Sí. ¿Qué onda con eso? De hecho, la tensión de Hubble es un problema, de hecho es un problema es muy actual, ¿no? O sea, de ahorita, eso es algo que está pasando. Pero ¿qué es la tensión de Hubble? O sea, para entender un poquito, ¿eso qué? ¿A qué La tensión refiere? de Hubble, básicamente vamos a hablar de algo que se llama, bueno, no sé si recuerdan esto, que Einstein quería que el universo fuera estático, que contaba esa historia, pero Lemaitre dice, no, o sea, las ecuaciones te dicen que el universo se tiene que estar expandiendo. Luego llega Hubble, que era un abogado, creo, en Estados Unidos, pero posteriormente se hizo astrónomo. Entonces, observando... Bueno, realmente hay controversia con Hubble porque se dice que tomó datos de otros astrónomos y nunca los citó. Él no medía redshift y aparte él ya como que cuchareaba los resultados, dicen. Pero el mérito histórico lo tiene Hubble y de hecho, bueno, el telescopio espacial Hubble, ¿no? Como buen abogado, Entonces, ¿no? Lo peleó a su punto. Bueno, sí, quizás sabía cómo hacer esas cosas. Pero resulta que Hubble lo que hizo fue que se dio cuenta de que el universo se estaba expandiendo. Entonces, a raíz de la velocidad con la que el universo se expande se le llama constante de Hubble. Sí. Entonces, resulta que eso básicamente es lo que te dice. Sabemos que el universo se expande, sí. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la constante de Hubble.
que el universo local. O sea, si uno mide cómo se expande el universo aquí cerca, o sea, por aquí cerca me refiero a las Miles. galaxias cercanas. Miles de O millones. sea, aquí hacen 1000 años luz, no, aquí a un lado. Pero bueno, básicamente, bueno, eso son mucho más que 100.000 años luz, te miento porque las galaxias están... Sí, no, o sea, ese es casi el diámetro, es el diámetro de la galaxia, eso apenas, y la galaxia más cercana está mucho más lejos que eso. Bueno, es que tengo la costumbre de pensar en algo que se llama redshift, pero quizá luego hablemos de eso, en lugar de pensar en tiempo. Ujú. Pero resulta que esta constante de Hubble, si la mides con datos locales, o sea, a las galaxias cercanas, es distinta a la constante que predices si lo haces con los datos del CMB, del Fondo de Radiación Cósmica. Lo interesante está en que una es una medición local y la otra es una medición en el universo temprano. Y te dan valores diferentes. La local creo que te da como 72 kilómetros por segundo, bueno, otras variables, ¿no? O sea, te da un valor que está lejos del que se mide con el universo temprano, que da como 67. Realmente es un número como de 5, una cosa así, en kilómetros por segundo por otra cosa o por otra constante, bueno, por algo que se llaman megaparsecs, pero eso bueno, es por distancia básicamente, es la velocidad. Entonces, resulta que no son compatibles o son, si hay una tensión, se dice que hay una tensión porque la medida del universo local y la del universo temprano están muy lejos, o sea, están... Básicamente en ciencia utilizamos una medida que se llama sigmas, que los sigmas son el error con lo que tú mides algo. Uno puede saber, eso es lo bonito de la ciencia también, si yo mido algo, sé con qué error, bueno, sé, o puedo decirte con qué error lo estoy midiendo, o cuál es mi intervalo de confianza para decirte que este es o sea, yo tengo esta medición en este intervalo de confianza. ¿Qué tan acertada puede ser realmente? Algo así. Un sigma, o sea, está aquí, el valor está por aquí, y bueno, te lo puedo decir con cierto error. Esto normalmente se le conoce como un sigma, ¿no? Entonces resulta que la medida del universo local y la del universo temprano están a más de 5 sigmas. Y normalmente cuando en ciencia tú tienes mediciones que discrepan más de 5 sigmas, ya hablas de una tensión. Pero en el caso de la tensión de Hubble, creo que depende de cómo lo midas también, te puede salir hasta 10 sigmas. He visto algunas cosas así, pero lo tradicional es que ahorita empezaron con 3 sigmas, pero ¿qué pasaba? Que lo que estaba pasando es que como las mediciones son cada vez más precisas, porque la tecnología lo permite, lo que hacías es que el error se hacía más pequeño, pero las mediciones seguían donde mismo. Entonces la tensión se incrementó y ahorita ya es del orden de 5 sigmas, y ya puedes decir que hay un problema en la física o en el modelo cosmológico tradicional. Y bueno, es algo que se está intentando resolver. Fíjate, algo que había escuchado yo, no sé si sea cierto, de que la expansión del universo es más rápida que la velocidad de la luz. Sí. Pero, bueno, primera, la relatividad general de Einstein postula que nada se puede mover más rápido que la luz. Uh-huh. Pero el propio espacio-tiempo sí, o sea, puede romper la regla. Nada se puede mover más rápido que la luz dentro del espacio-tiempo, pero la estructura que en la que habitamos, en la que está toda la materia, pues ella sí. ¿Y qué pasa? Que no es que dos galaxias se muevan más rápido que la velocidad de la luz, sino que el espacio-tiempo que hay entre ellas crece más rápido que la velocidad de la luz. Me imagino como las olas, ¿no? En una playa. Las olas es el espacio y lo que está arriba somos nosotros, ¿no? O sea, tú no puedes alcanzar a tu primo, digamos, pero la ola te lleva, que es el espacio, ¡fum!, se mueve más rápido que tú. Ok, exacto. Sí, es una forma de verlo. La forma tradicional es como ponerlo en un globo e inflarlo. Tú ves como, si tú tienes dos cosas cercas en el globo y lo inflas, se van a alejar a una velocidad, pero si pones otra acá, vas a ver que la de acá está al doble de la velocidad del más cercano, ¿no? No lo alcanzas. Resulta que si tú te vas así, si pones algo a una distancia X, se va a alejar una velocidad. Si luego está a 2X, pues 2 veces, y luego a 3X, cada vez va a ser más rápido. Era lo que yo estaba platicando era lo que estaba platicando con Eric, porque
Estamos viendo, no, pues si es así, se supone que va a haber un punto en el que no vamos a poder ni ver las estrellas, ¿no? De tanto que se está expandiendo. De hecho, eso es algo que se espera, que es un universo así, oscuro, frío, que todas las galaxias se van a alejar tanto de otras que de repente ya no vas a ver nada, o sea, vamos a estar aquí solos. Y por eso... Ahí los tenemos la tataranietos, suerte- no, leyendo las historias, no, hubo un tiempo en que existía algo que se llamaba astronomía, que lo Algo que podías se ver llamaba ahí arriba. estrellas. Sí, Hay que pero hacer quién sabe astronomía qué ya. pasa en esa época. Ojalá llegáramos a esa época. De hecho, tampoco sabemos si va a ser Si se haga es realmente. lo que se espera. Es lo que se espera, pero es bien interesante porque la expansión del universo pasa la inflación, crece muy rápido, en poquito tiempo crece, luego se frena y ahora se está acelerando. Y esto era uno de los temas que mencionamos, o que íbamos a mencionar, creo, sí, que esta nueva aceleración no sabes qué es la causa. De hecho, en el 98 los astrónomos querían medir cómo el universo se estaba frenando, porque ¿qué espera uno? Uno espera que como el universo tiene gravedad, pues la gravedad termine deteniendo todo y luego lo contraiga. Y esto es sencillo de verlo porque uno lo puede pensar como en la Tierra, o sea, que tú tomas una piedra y la lanzas y la gravedad la frena y luego cae. Entonces es lo que los astrónomos esperaban en esa época. Pero, Bueno, un poco antes. De hecho, para esa época ya sabían que había problemas, por eso lo estaban más o menos midiendo, pero ellos querían medir la desaceleración. tengo Entonces, entendido que la gravedad no resulta que- existe más que aquí, ¿no? Más que en la Tierra, prácticamente. ¿Cómo? de nuevo, no escuché la pregunta. Que tengo entendido que la gravedad nada más está en nuestro sistema solar realmente. Las otras galaxias no tienen gravedad. Por eso es que se pueden estar moviendo. Por eso nosotros estamos estáticos, digamos, en el centro del universo. No, No. nosotros no estamos en un lugar privilegiado del universo. Sería, O sea, se supone que cada planeta o cada espacio celeste tiene su propia gravedad, ¿no? Todo tiene su bueno, gravedad, más aparte sus galaxias en el centro. eso es distinto. Eso le vamos a llamar que no están ligados gravitacionalmente. Por Ok. ejemplo, uno ve que la Tierra y la Luna, o sea, por ejemplo, ¿por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol? Entonces, ¿por qué pasa eso? Resulta que, ¿por qué? O sea, el Sol tiene más gravedad que la Tierra, pero ¿por qué no se la lleva? O sea, ¿por qué el Sol no me quita la Luna? No? Entonces, lo que pasa es algo que se llama que estén gravitacionalmente ligados, porque la Luna está ligada gravitacionalmente a la Tierra, entonces funcionan básicamente como un solo sistema. Entonces pasa lo mismo con el sistema solar, o sea, todos los objetos están ligados, aunque haya una estrella mucho más grande lejos, no se los va a llevar porque están ligados a... Dentro de su sistema, dentro de su Exacto. atracción Esto, gravitatoria. eso luego se va a las galaxias y resulta que hay galaxias que tienen estrellas que están ligados a la galaxia, pero a lo mejor puede haber una galaxia satélite que le pueda arrancar estrellas. Ok. Pero las galaxias que están muy lejos, pues sí, o sea, esta galaxia de acá y nosotros no estamos ligados gravitacionalmente. De hecho, se Entonces, supone que eso es lo que nos salva de los asteroides, es lo que dicen, ¿no? Que cuando vienen los bueno, asteroides, Júpiter eso es pasa. nuestro Nuestro escudero. protector. Que jala los asteroides por su tamaño y peso, ¿no? Algo así. Es lo que tenían. Es lo que vi en Facebook. Del material que compone el sistema solar, arriba del 99.9, algo así, no recuerdo bien, o sea, es del Sol, o sea, está en el Sol, el punto 0,1 o punto 0 algo, o sea, bien poquito, está en Júpiter y lo que sobró, o sea, lo que sobró está en el resto de planetas. Y en eso que sobró, pues ya estamos nosotros, o sea, ahí nacimos, Sí. en eso que el sistema solar ya, cómo el universo se expande, que las mediciones no son consistentes y eso es un problema. Oye, Benjamín, entonces ¿crees que estamos a tiempo, ¿no? De poder visitar otras galaxias. O sea, conforme se va moviendo el universo, pues va a llegar el punto en que no vamos a poder llegar Sí. en el mismo espacio-tiempo a ningún lugar. Pues sí. O que simplemente no vamos a saber que había algo antes. O sea, si imaginemos que la especie humana nace en una época en la que ya no podemos ver las otras galaxias. Sí, de hecho Entonces, ¿qué yo íbamos estaba viendo información de que somos bien privilegiados, de que si a nuestra edad de 14 millones de años, no sé, algo así creo que es, le quitamos un cero, no hubiéramos visto nada, ni siquiera hubiéramos existido. Pero si le ponemos un cero más, también no vamos a ver nada porque ya vamos a estar solos. Entonces como que estamos en el punto exacto en la humanidad para poder entender qué es lo que está pasando.
Y bueno, y luego a qué se lo atribuyes, ¿no? Eso es interesante porque Sí. ahí viene una cuestión que se llama principio antrópico. O sea, básicamente el principio antrópico te dice es que, bueno, los humanos no estábamos aquí antes, pues básicamente porque las condiciones no eran propicias para la vida. Es decir, el hecho de que podamos observar el universo tal como es ahorita es porque ahora existen las condiciones para que la especie humana exista. Simplemente eso, y eso es algo que es más o menos recurrente, que se le llama principio antrópico. Entonces, pues sí, o sea, es Oye, como las condiciones se dan para que haya vida, aquí estamos. oye, yo te quería preguntar algo ahí por ejemplo, ya ves que mucha raza pregunta de que no, pero en la teoría del Big Bang, no, pero que es una teoría. O sea, sí, ya ves que siempre hacen eso, ¿no? De que no, como que lo desmeditan. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? El acelerador de hadrones, de Sí. partículas, se supone que ahí están tratando de hacer ese tipo de práctica en sí o experimento para tratar de Como que quieren replicar la partícula replicar de Dios, ¿no? no, o sea, replicar el momento del Big Bang, ¿no? Para ver qué pasó. No, o sea, realmente en el acelerador de partículas de hadrones lo que quieres es ver, de hecho hacen lo contrario en cosmología. En cosmología somos nosotros viendo las escalas más grandes que puedes ver. En partículas lo que intentan investigar es ver cuáles son las partículas fundamentales que nos forman. De hecho, es interesante porque hay como una región de overlap entre la cosmología y la física de partículas, precisamente porque, bueno, cuando tú te vas a estudiar el inicio del universo, Sí. llegas a escalas que tienen que ser muy pequeñas. Y hay un problema que se llama gravedad cuántica, que es como realmente la gravedad no es compatible con el resto de teorías, bueno, con el resto de interacciones, que son la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte. Entonces, pero la gravedad no se acopla con estas tres, y ellas tres entre sí se acoplan bien. Pero en sí, Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, al chocar las partículas. no, en el CERN simplemente, bueno, es conocer las partículas que conforman la naturaleza. Lo que te mencionaba ahora es que la física de partículas, bueno, hay más generalizaciones, pero bueno, en esa área lo que quieres saber es cuáles son las partículas que medían las interacciones que sentimos, que medían, por ejemplo, la radiación. Sabemos que son los fotones, no, la luz es la que medía la radiación. Pero, por ejemplo, una pregunta que era lo que hablaba hace un momento, que era el bosón de Higgs. O sea, ¿qué le da masa a las cosas? Entonces, hay un campo teórico en esa época que es este campo. Si este campo interacciona con esta otra partícula, va a producir cierta señal. Entonces, esa señal es la que observan en este tipo de aceleradores. Es que Entonces, recuerdo que hubo un tiempo en que la gente se paniqueó, ¿no? Como que se espantaron. Que decían, Sí, no, es bastante que peligroso. van a hacer van a hacer un agujero negro, que no sé qué. Incluso aunque quisiéramos, la energía que podemos producir ahorita no da para eso. Ojalá, no es cierto, ojalá no, pero... Ojalá que se haga el agujero. pero no, o sea, no tenemos la capacidad de producir ese tipo de eventos. Básicamente como crear universos y cosas así, la energía que necesitas es absurda, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasan muchas cosas interesantes en el universo y bueno, realmente los aceleradores de partículas lo que buscan es, pues sí, básicamente entender cómo está formado todo, cuáles son los bloquecitos fundamentales que forman la naturaleza. Entonces, es como un poco verlo desde atrás, el puzzle lo que haces en cosmología es, bueno, intentar describir un poco cuál es la historia del universo y cómo nació, cómo va evolucionando. Y la física de partículas es ver cuáles son los constituyentes que hacen este universo tal como es, ¿no? O que forman el universo. Entonces, es interesante porque hay cosas como, por ejemplo, el universo, conocemos más o menos la receta del universo, uh-huh, que tiene un 75% de energía oscura, que esta energía oscura no es más que esto que les mencionaba hace un momento, que hace que el universo se expanda. Sí que estaba hablando de eso, que en el 98, dos grupos independientes queriendo medir cómo el universo se frenaba, lo que midieron fue lo contrario, fue que se aceleraba, que realmente el universo se estaba acelerando. Entonces, dos grupos miden la misma cosa, entonces a eso, como no saben qué es, se le llama energía oscura. Y realmente, pues tiene que 23 años apenas
ese experimento. Entonces sabemos que el universo se está expandiendo. Como no sabemos qué lo causa, le llamas energía oscura. Ok. Y esa energía oscura forma el 75% aproximadamente, bueno, 70% o 75% aprox de lo que compone la energía del universo. El resto, como el otro 20%, 24%, es decir, el 70-24%, lo forma algo que se llama materia oscura. La materia oscura, ¿qué es en sí? La materia oscura es también un tipo, bueno, le llamamos materia porque lo que mencionaba al inicio igual, por relatividad sabemos que, bueno, todo lo que tiene materia básicamente gravita. Entonces resulta que hay una componente en el universo de la cual podemos detectar su interacción gravitacional, pero no la podemos ver. Entonces, sabemos que está ahí por el efecto gravitatorio que tiene, pero no sabemos qué es, pues porque no la podemos ver. Pero, y bueno, por ejemplo, esa materia oscura, pues entonces nada más está en el espacio, o sea, no puedes verla en ninguna parte del planeta o en algún otro planeta en observaciones. Sí hay, pero la densidad es absurdamente baja, es indetectable. O sea, en la Tengo Tierra es entendido indetectable. que conforme se va expandiendo, ese lugar lo ocupa la materia oscura. Se expande y ese lugar lo ocupa la materia oscura. Entonces, es como Bueno, no que... tanto. No, o sea, realmente lo que pasa, de hecho, la materia oscura y la materia bariónica, como interactúan por gravedad. ¿Sí se acuerdan de estas curvas, estas perturbaciones que les hablé al inicio Sí. del universo, no? Resulta que ahí caen tanto materia oscura como materia bariónica, como la materia que vemos, como nosotros. Como caen los dos ahí, resulta que estamos coevolucionando. De hecho, las galaxias, las estrellas, todo, se forman en las mismas regiones en las que existe la materia oscura. Entonces, estas cosas se llaman halos de materia oscura. Okay. Y esto, de hecho, o sea, pruebas que hay una componente de materia que no podemos ver, hay de sobra. Por ejemplo, la estructura tal como la vemos ocupa materia oscura. Si no, las galaxias se agruparían en escalas distintas. O sea, podemos ver a qué escala se agrupan las galaxias y si no hubiera materia oscura, se agruparían a otra. La siguiente es que si uno mide cómo rotan las estrellas alrededor de una galaxia, se da cuenta de que lo hacen más rápido de lo que deberían. Entonces quiere decir que te falta materia. Eso se ve en galaxias y se ve en cúmulos. De hecho, o sea, en el cálculo ya ves de que no, hay algo más que lo hace que se mueva más rápido, yo no estoy viendo, pero no sabemos qué es aún. Si no, pues... lo sabes por la estructura, lo sabes a la escala de galaxias, lo sabes a la escala de cúmulos de galaxias, también lo sabes por algo que se llama una relación masa-luminosidad, que básicamente te dice cuántas estrellas veo y cuál es la masa que yo mido de esa galaxia, ¿no? O sea, resulta que la masa que tú ves por gravedad, igual, bueno, que es básicamente lo de los cúmulos, pues sí, te termina faltando materia. Y me falta alguna para una detección de materia oscura. Entonces sabemos que hay una componente que estamos ignorando. Entonces también los físicos de partículas están intentando, tienen propuestas de qué tipo de partículas puede ser esa, porque partículas que no interaccionan con la luz, pues sabemos que las hay, ¿no? Pero no que sean masivas, no que tengan la masa que ahora, o la materia que termina... Que influye en el movimiento de un astro, ¿no? O sea, sí, de un planeta o una estrella. Exacto, o sea, que de hecho que te mueven galaxias, o sea, la formación de galaxias básicamente está dominada por la componente de materia oscura. De hecho, ahora, para poder estudiar el universo como lo estudiamos, tenemos que utilizar algo que te mapee entre galaxias y materia oscura, que te diga, bueno, o sea, es un hecho cuando haces el cálculo que hay que considerarla totalmente. Exacto, o sea, tiene que haber algo ahí, o sea, te falta materia, que es quién sabe. De hecho, la cosmología actual, la cosmología moderna, lo que está haciendo ahorita, las preguntas que tiene son esas, o sea, ¿qué naturaleza tiene la materia oscura? Primera, no, o sea, si es materia oscura que se le llama, por ejemplo, le llaman ahorita normalmente, de hecho el modelo actual se llama lambda CDM. La lambda viene porque lambda es la constante que Einstein introduce en sus ecuaciones. Entonces, esa constante es la que funciona como energía oscura, una constante que te empuja el universo. Y el CDM viene de Cold Dark Matter, o sea, materia oscura fría. Es decir, materia oscura que no choca entre sí, que no colapsa como vemos, por ejemplo, a lo mejor con estrellas, o sea, o con otro tipo de objetos. Entonces, la materia oscura es fría, se supone, y lo que está intentando hacer ahorita la cosmología moderna es
ver si la lambda es realmente constante o si realmente la energía oscura cambia con el tiempo. Y lo otro es ver si realmente la energía, la materia oscura es fría, que no, es decir, que no choca, o si realmente se mueve más rápido y si interacciona o qué tipo de naturaleza tiene. O incluso se puede probar si lo que está mal es la teoría de gravedad fundamental, que eso es a lo que generalmente le llaman como nueva física, ¿no? ¿Qué tal si lo que está mal realmente es la gravitación o la teoría de la relatividad general? Y bueno, hay que modificarla y hay un montón de teorías. Ahorita tienes, o sea, para escoger de qué modelo te gusta más para modelar lo que ves. Entonces, eso está interesante porque es lo que está, o sea, la ciencia lo bonito que tiene es que te dice, mido algo con cierto error y aparte es falseable, o sea, es decir, que tiene que haber, si hay un experimento que te diga que tu teoría está mal, pues bueno, tienes que buscar una mejor explicación. Y actualmente sabemos que el modelo cosmológico tiene problemas como cuáles, como el que mencionabas ahorita de la tensión de Hubble. La tensión de Hubble es un claro ejemplo, pero además ahorita está surgiendo otra tensión. Esta es menos popular, pero esta tensión no es tan grande como la de Hubble, pero se llama tensión en sigma 8. Bueno, básicamente es una tensión en la tasa de crecimiento de estructura. Tú puedes medir qué tan rápido crece la estructura en el universo. Ya decía hace un momento que sabemos a qué escala se agrupan las galaxias. Lo sabemos porque por esta onda, no sé si recuerdan que cuando les mencionaba la onda, que salía la onda acústica, luego el universo se enfría, estas ondas se congelan y donde estas ondas quedan congeladas, ahí empiezo a formar yo galaxias. Entonces, eso se le llama escala acústica de bariones y es bien bonito porque cuando uno va y mira estos cartografiados de galaxias y mides la escala a la que se agrupan las galaxias, te encuentras con estas esferas de las ondas del inicio del universo. Es impresionante que tú puedas ver en las galaxias algo que quedó impreso debido a ondas acústicas al inicio del universo. Entonces resulta que la gravedad va a hacer que estas vayan evolucionando, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo crezca esta estructura, pues uno ya puede poner a prueba modelos de gravedad. Entonces, uno sabe, entonces es lo mismo que decíamos hace un momento, que el universo temprano te dice que el cómo va evolucionando la estructura es distinta a cómo lo medimos en el universo aquí cerca. Entonces, esa es otra tensión que también, o sea... Qué interesante, ¿no? Sí, exacto. O sea, ahorita tenemos, de hecho, es una buena época para estar en cosmología para mí, porque tenemos el problema de que la tensión de Hubble no da. Y luego tienes el problema que la estructura crece, también lo mides distinto. Entonces, quiere decir que el modelo que tenemos ahorita, a pesar de que hago en el Big Bang y es el modelo del universo, tiene problemas, como también lo tiene el modelo de partículas. O sea, hay un modelo estándar de partículas que tiene problemas y hay un modelo estándar cosmológico que también tiene problemas. Pero lo interesante es que en ciencia se tiene que estar consciente de que hay problemas y hay que ir afinando y ver qué te falta y bueno, poner a prueba cualquier cosa. Eso no se pueden dar resultados como verdades absolutas sin antes probarlas cuanto sea posible y sobre todo ahora que sabemos que hay problemas. Sí, claro. Oye, Benjamín, y bueno, ya hablando un poquito más sobre, dejando un poquito a un lado el Benjamín cosmológico, ¿tú crees que haya vida fuera de este planeta, Benjamín? En base a lo que tú has estudiado, o sea, tú sabes de esto. De hecho, a mí por pura probabilidad, o sea, pongamos números, ¿no? De media, las galaxias, una galaxia promedio tiene 200,000 millones de estrellas, ¿no? Entonces, o sea, un 2 con 11 ceros, en una galaxia, supongamos un 2 con 11 ceros de estrellas. Ahora sabemos que o sea, que básicamente todas las estrellas tienen un sistema planetario. O sea, tienen un sistema planetario básicamente todas las estrellas. Esto se sabe por el telescopio Kepler, luego van a venir nuevas ondas que van a observar exoplanetas. Es decir, ahorita están saliendo datos de exoplanetas, pero... Sí, o sea, para el que no sabe qué es un exoplaneta, es un planeta que tenga características similares a la de la Tierra, ¿no? Bueno, realmente hay exoplanetas. Realmente un exoplaneta es un planeta que habita una estrella que no es el Sol, o sea, que está en otra estrella. Y resulta que nosotros vemos en las otras estrellas, estamos viendo que hay planetas, o sea, que al menos la mitad, por ser muy conservador, que al menos la mitad de esos planetas, de esas estrellas tienen planetas.
Imagínate que nuestra galaxia Un 1 con 11 200.000 ceros. millones de estrellas. Sí, o sea, un 2 con 11 ceros, un 1 con 11 ceros exacto de estrellas. Y cada uno tiene un sistema planetario. Supón tú, de esos cuantos, supón tú que uno simplemente llegara a tener unas condiciones parecidas a la Tierra, en la que pues, se pueda dar vida microbiana. Pero no solo eso, el siguiente paso me gusta más porque resulta que ese mismo número, esa misma cantidad de estrellas que tiene una galaxia, son la misma cantidad de galaxias que hay en el universo que vemos. Es decir, hay 200.000 millones de galaxias con 200.000 millones de estrellas, con al menos la mitad de estrellas con un sistema planetario. Ahora, bueno, también Entonces, eso es lo que se observa, ¿no? O sea, aún no se observa todo. Ya es que yo he escuchado eso que es el universo y el universo observable, ¿no? bueno, sí, exacto. Eso lo podemos mencionar en un momento. Pero bueno, simplemente sacando con el universo observable, por eso, siendo conservadores, ¿no? Entonces resulta que es una infinidad, o sea, hay más granitos, o sea, hay más estrellas y planetas que granos de arena en las playas del mundo, ¿no? Pero ese mismo argumento te sirve al revés. Si bien es cierto que la probabilidad de que haya vida es abismal, la probabilidad de que una vida se vea con otra es casi imposible. Imagínate que en una playa haya una vida y que en la misma playa otro granito de arena tenga vida. Es imposible que se vean. Sí, es imposible. Entonces, exacto, claro, o sea, claro que creo que debe de haber en alguna otra región del espacio-tiempo, del universo, seguramente las condiciones para que haya vida deben de existir. Ahora bien, que nos podamos ver entre nosotros es casi igual de improbable por la cantidad que mencionaba ahora. Entonces, simplemente, a veces esta imagen de números y ponerlo así, dejen claro de que sí, o sea, la probabilidad de que vida debe de haber es alta. La probabilidad de que nos veamos, no creo. Y si llegara a haber una especie, o sea, que ya pudiera viajar por todo el universo, como le dé la gana, no creo que viniera a haber una especie como nosotros, que realmente tenemos leyes burdas, con problemas todavía, que no sabemos qué es la materia oscura, imagínate. Una especie muy evolucionada de que estos no saben por qué el universo se expande, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que sería como pasar al lado de un hormiguero, ¿no? O sea, no te detienes a preguntarle, oye, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué se llevan las hojitas? Como que no. O sea, a mí es de las cosas que más me impresionan, o sea, cómo es posible que podamos entender el origen del universo y todas estas cosas que hay, pero que no podamos salir del sistema solar. Es absurdo cómo entendemos que el universo viene básicamente de nada y que sabemos que se expande y que sabemos qué edad tiene el universo, pero que no podamos salir del sistema solar. Es como que no tiene ningún sentido. O sea, a mí a veces nada por, o sea, aparte de hacer ciencia, de estar ahí en programando o algo así, pues al final se supone que el nombre de estas cosas es como PhD, ¿no? De filósofo el doctor, de que tienes que estar pensando, se supone, pero eso, son cosas que si lo piensas, pues son absurdas. O sea, ¿cómo es posible que entienda estas cosas, pero que esté aquí atorado en el sistema solar? Pues yo creo que es más por parte de la energía, ¿no? Que no podemos generar la energía. Exacto. O sea, entonces, ¿qué sentido tendría que me pongan en un universo o que me pongan, o sea, hablando como si hubiera algo, que nos diéramos que la vida surja en un universo así de grande y de vasto, si estás condenado a estar ahí en esa región en la que naciste, ¿no? Oye, y entonces, por adelante, ejemplo, adelante. Y ya con todas esas dimensiones que estás diciendo, lo grande, las galaxias, cómo se forman, ¿hay algún lugar donde quepa un dios? Digo, no sé, pregunto. No sé. Porque, por ejemplo, a mí algo que mencionan constante, bueno, un argumento que yo veo muy común, de hecho lo saco porque es cuando mencionan a la ciencia, que dicen de que la ciencia llega hasta un lugar y luego está Dios, ¿no? Pero bueno, yo pienso, yo no digo que exista o que no. O sea, si Dios es universo, hay una canción que me gusta que dice, si Dios es universo, yo creo en Dios, ¿no? Pero pon tú que esta definición de que dice, la ciencia llega a un punto y luego está Dios, bueno, pero la ciencia antes no podía explicar por qué llueve, o por qué te da calentura, o por qué... El clásico trueno, ¿no? El relámpago. Sí. Exacto, entonces resulta que si el tamaño de Dios o la existencia de Dios está en función de qué tanto el humano sepa o qué tanto el humano entienda, entonces ese Dios que están definiendo, pues simplemente es un Dios que está determinado por la conciencia humana, o sea, y resulta que, ¿qué pasaría en el punto en el que ya llegamos a entender cualquier fenómeno y que entendamos todo? Ya no va a caber.
Ujú. Entonces a mí se me hace que es una de las cosas que, si se piensa en un Dios, no sé si pensarlo como este creador omnipotente y omnipresente, porque entre más vamos aprendiendo y entendiendo del universo, pues resulta que tú le vas quitando, le quitas como propiedades a ese Dios. Entonces, Sí. si tu conocimiento lo achica, no Sí. sé qué Dios. Entonces, ese es como pensando en el Dios tradicional, ¿no? En Sí, un sí, Dios el que físico. influye en tu día a día, El algo Dios así, ¿no? mundano. Exacto. Pero bueno, quizá la fe pienso que es una característica importante de la humanidad, no sé, de las personas, pero también es como pensar un poco en qué Dios, en cómo, cosas de ese tipo, porque, pues sí, o sea, cuando se habla del Dios, por ejemplo, que Einstein, sí que Einstein mencionaba esto del Dios de Spinoza, ¿no? Que Cierto. cuando, por ejemplo, que Einstein se murió queriendo saber, o sea, cómo Dios, o sea, Einstein era un creyente, ¿no? Pero él, de hecho, es interesante porque hablan de que si tú en las cartas, sí, o sea, básicamente el Dios que le gustaba a Einstein, que se menciona en algunos textos, que no sé qué tan reales sean, pero es este Dios que luego mencionan por Spinoza, que básicamente con los textos de Spinoza lo que se dice es que, bueno, si tú cambias básicamente Dios por naturaleza, el texto se entiende básicamente igual, ¿no? Entonces, si Sí. tú quitas Dios y pones naturaleza, se entiende lo mismo, cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, Einstein cuando muere es como queriendo descifrar cómo Dios había armado el universo. A pesar de que todo esto, él quería saber cuáles eran las reglas que Dios había hecho para el universo. Entonces, es interesante. Y, por ejemplo, Einstein, también la idea esta de la constante cosmológica la mete porque, o sea, él creía en Dios y decía, bueno, es que si hay un creador, esto tiene que estar así desde siempre y el universo tiene que ser estático. Ujú. Es otra. Y otra más interesante de Einstein, o sea, a pesar de que Einstein es el, bueno, top, tú te topas con este tipo de cosas, ¿no? Que la religión como, bueno, que unas creencias, no digo religión, sino que sus creencias lo sesgaron. Luego tienes tú la mecánica cuántica, por ejemplo, a él no le gustaba la mecánica cuántica porque la mecánica cuántica es probabilística, o sea, hay una probabilidad de que yo mida un evento en cierta región con cierta energía, en cierto tiempo, ¿no? Que hablaba de esto yo del principio de Pues incertidumbre. ahí no hay Hay orden, una ¿no? probabilidad. Entonces Einstein decía, bueno, es que Dios no juega los dados, ¿no? O sea, Ujú. Dios tiene que ser determinista, es decir, son reglas que se siguen y bla, bla, bla. Y bueno, pero la mecánica cuántica va ganando, sabemos que el universo se expande, la constante cosmológica modela bien esta expansión, entonces esta idea de Dios, pienso que, bueno, no pasará mucho tiempo, o incluso yo siento que está pasando, o sea, que va un poco migrando, va cambiando, porque Sí. si uno sigue creyendo, o sea, cada quien es libre de creer en lo que quiera, en tanto sea bueno para él, su fe y todo esto. Pero bueno, hay varios argumentos. Pero por ejemplo, como decía, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, si era, no era Pasteur, bueno, había otro científico francés que, bueno, que lo que decía era, yo no necesito de esa hipótesis, ¿no? Ahorita, para modelar el universo tal como es, no necesitamos la hipótesis de Dios, ¿no? O sea, no necesitamos meter la Hasta el hipótesis de... momento. No hemos Exacto. ayudado. No, exacto, no hay un iniciador, ¿no? ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica ya te lo dice cómo nace. Que quizás sí, los campos estos, como el campo inflacionario, ¿qué son? ¿Qué hay? Pues no sabemos todavía, pero bueno, si dices que ahí está Dios, bueno, ¿qué va a pasar cuando los entendamos? Ya no va a Sí, sí, estar. exacto. Entonces, como que un poco el diálogo Sí, ese. si tu Dios es el Dios que lo usas cuando entran los límites del conocimiento, Sí, pues entonces exacto. no, pues Lo no vas a ir jala, ¿no? acotando y acotando y Ajá. acotando y acotando hasta que te va a quedar qué, ¿no? Entonces, Está difícil, ¿no? Porque también, está pues, difícil. Es si difícil, hay o un sea, Dios, te pues, digo, ¿quién lo creó a él, no? O sea, no, sí, bueno, eso no, ya ay, es como ¡fum! una Apareció, ¿no? recursividad. Todo es culpa de los Exacto. Pero, pleiadianos. pero, pero es importante. Pero sí, Oye, la idea de Dios es intrigante. Bueno, yo tengo amigos, de hecho, un buen amigo, él es cosmólogo. Ujú. De hecho, él trabajó en el grupo en su postdoc y estuvo en el grupo cuando Hawkins aún vivía. Entonces es muy Oh, bueno y eso. Y además le gusta la teología. Y él, bueno, algo, pues, sí, o sea, que sepas que en ciencia también hay, o sea, porque hay pasa fe. precisamente esto, por ejemplo, me acuerdo que él me dio un artículo precisamente que habla de la ontología, ¿no? Del origen y de dónde venimos y todo eso, y pues al final te terminas topando con cosas como esta que te mencionaba, o sea, que el vacío tal como o sea, el vacío que domina en la cultura popular y el vacío que uno luego ve en cuántica de campos o en estas cosas
son cosas Son realmente conceptos diferentes, ¿no? distintas, exacto, y que el vacío en sí no es tan vacío y cosas de ese tipo, entonces hay como que este tipo de teología o filosofía con metiendo ya físicas, conceptos físicos, pues hay como cabida en ese tipo de área. Entonces no es tan trivial decir que sí, que no, cómo, cuándo, o la existencia misma, pero siempre es debatible, ¿no? O sea, Sí. no hay que ser tampoco tan cerrados o de juzgar de por qué alguien decide querer al final. Incluso si hay Exacto. gente que puede parecerle que no tenga sentido, pero que decida creer y cosas de Sí. ese tipo. Entonces, son cosas que son bastante interesantes y además son de las cosas que nos hacen como humanos, puedes Sí. Sí, sí, decirlo. sí. De hecho, lo Y hay algo hablábamos. como humanos. Lo hablábamos en un episodio anterior de que mucha gente abraza la religión como para morir en paz, ¿no? Como para morir, a lo mejor en cierta, no lo quiero decir así, pero como cierta ignorancia, decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a un lugar mejor y ya me voy tranquilo, ¿no? Y yo creo que lo del conocimiento y lo abrazo un poquito con lo de la cosmología, pues te va expandiendo y te va llenando de dudas y dónde estoy y de dónde somos y a dónde vamos. Entonces, como que si te vas por el lado de la ciencia, pues vas a morir inquieto, ¿no? Bueno, bueno, está bien porque si no luego, si te quedas sin preguntas, ¿qué pasa? Sí. O sea, flojera, ¿no? Ya no tengo, Sí. ya. No, y luego también, pues, Imagínate saberlo todo, Sí. no, si sabes todo, ya, ya eres el Dios, ¿no? ¿Qué ¿qué, estás ya, diciendo? ya hago? O sea, ya me voy, o sea, ya me voy a aburrir aquí, no sé. Pero es interesante las dudas y por ejemplo, esos temas del universo, que realmente lo que hicimos ahora fue tocar un montón de temas, bueno, lo que estamos haciendo es tocar un montón de temas por encima, porque cada cosa Sí. Sí, sí. tiene una profundidad bastante grande. Entonces, Oye, pero son temas que... ahorita que mencionabas de Einstein, yo recuerdo una vez de lo de la teoría de relatividad que había mencionado, que algo sobre los agujeros negros, que el tiempo, cómo se mueve, como que uno pudiera Bueno, avanzar al es futuro. interesante. De hecho, yo, personalmente yo no he trabajado mucho con agujeros negros. Alguna vez en la carrera trabajé, pero con la parte observacional, es decir, para medir la masa de un agujero negro. Con la parte teórica, ahora con uno de mis asesores, de hecho, he estado trabajando porque el modelo, bueno, los agujeros negros básicamente lo que te dicen es, si tú lo quieres ver de manera física, o sea, visual, es una región del espacio-tiempo. Bueno, primero, voy a definir un concepto de algo que se llama velocidad de escape. Ok. Ok, La, la velocidad de escape es la velocidad que necesita algo para escapar de un cuerpo. Por ejemplo, la velocidad de escape de un cohete para que salga del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, la ok. velocidad que un cohete necesita para escapar del campo gravitatorio de la Tierra, a eso se le llama velocidad de escape. Resulta de que si yo la Tierra, la masa de la Tierra, la pongo en el tamaño a lo mejor de un estadio de béisbol o de fútbol, entonces ya la velocidad que yo necesitaría para salir es mayor que la velocidad de la luz, o es del orden de la velocidad de la luz. Entonces, como la luz no puede escapar de esa región, se le llama un agujero negro. Esta es una Ok. forma visual de verla. Mm. Ahora, matemáticamente, estos objetos fueron propuestos a partir de la teoría de la relatividad general, donde tú pones una geometría esférica y tú haces que este objeto se vaya, que el radio se haga bien pequeñito. Entonces lo que pasa es que ese objeto te hace una curvatura en el espacio-tiempo que es infinita. Y esa curvatura infinita se le llama singularidad y eso es un agujero negro, ¿no? Entonces, matemáticamente son una singularidad en el espacio-tiempo, físicamente son una región que concentra un montón de masa y que crean un campo gravitatorio del que la luz no puede escapar. Entonces, esos son los agujeros negros. Matemáticamente es interesante porque no sabemos qué pasa dentro. Si la curvatura es infinita, pues resulta que, bueno, hay algo interesante en relatividad y en estas teorías también de cuántica y campos es que tú puedes hacer cambios de coordenadas. Es decir, una de las cosas interesantes es que yo puedo tener a lo mejor un espacio en el que una trayectoria de un cohete sea una esfera o una curva muy extraña, pero matemáticamente, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo cambiar mi sistema de coordenadas para que a lo mejor en lugar de que este cohete se mueva en 3 dimensiones, que se mueva en 2, y eso me permite a mí resolver más fácil mi problema, ¿no? Entonces, este tipo de cambios de coordenadas son habituales. Entonces,
pues con estos cambios de coordenadas, por ejemplo, hay un cierto tipo de coordenadas que te dicen que a lo mejor estas, que no, creo que se llamaban de Krukska, estas coordenadas, sí, que estas coordenadas, en lugar de darte un agujero negro infinito, es decir, cuando el radio se hace cero, y aquí tú tienes una singularidad, en lugar de una singularidad, tú lo que tienes son estos que le llaman wormholes, ¿no? Estos agujeros de gusano. Okay. Pero es por el tipo de coordenadas que eliges, no te da otro tipo de soluciones. Pero resulta que hay otro tipo, de hecho ese es un trabajo que está haciendo mi asesora, que a mí me gusta, o sea, esto ya es trabajo que está haciendo ahorita, que resulta que si tú puedes poner unas coordenadas como las que vemos en el universo, aproximarlas a un agujero negro y resulta que el universo bien podría ser el interior de un agujero negro. Y que realmente lo que se ve desde fuera, o sea, tenemos el universo observable y si uno ve el universo como se ve desde fuera, ¿no? O sea, como el universo no observable ya, lo que verías es un agujero negro. Entonces está interesante, ese concepto a mí me gusta y ¿Tú estás bueno, diciendo que a lo mejor dentro de un agujero negro pudiera ser que estuviera otro universo? Sí, exacto. O que nosotros mismos estuviéramos dentro de un tipo de... Y esto es algo más o menos se sabe porque ya se habla de singularidades. Sabemos que hay como una frontera en el universo, o sea, hay como un... Rayos. Oye, pero entonces, según se supone que hay muchos agujeros negros, ¿no? Sí, sí hay muchos. Entonces, de cada agujero negro pudiera haber un universo. ¿Y entonces ahí donde entra la teoría esa de multiversos o algo así? ¿O cómo? Es diferente. Eso podría ser okay. Podría ser que haya muchos más como nosotros, del mismo tamaño, como nuestro universo. Pero el multiverso, hay varios sabores, se le llaman, ¿no? De multiversos, porque uno podría ser, por ejemplo, si el universo es infinito, pues tienes regiones del universo infinitas que están desconectadas entre sí todas. Entonces, cada configuración de materia que tú puedas tener en todo el universo, pues existe. Entonces tienes un montón de universos independientes. Esa es una. Luego, por ejemplo, la inflación, resulta que esto que hablaba del universo que crece, sí. ¿No? Pues si infló esta región que es mi universo, la inflación tiene que inflar otros lugares también. Entonces tuvo que haber creado más multiversos. Ese es otro sabor de multiverso. Otro multiverso puede ser la mecánica cuántica, que lo que hablábamos que era de probabilidades, ¿no? Que yo no puedo saber con una probabilidad dónde está cada cosa. Pero resulta que hay más atrevidos que lo que dicen es que no, o sea, que creo que era Richard Feynman, sí, o por ahí alguien de ellos, que dice, o sea, que realmente lo que pasa es que la partícula toma todos los caminos que puede tomar a la vez. Sí, he escuchado eso. Que este es el universo, por ejemplo, ahorita de Loki, ¿no? Que todas las posibilidades o todas las posibles selecciones que tú pudiste hacer te generan están pasando todas a la vez y te generan un universo cada una. Entonces, bueno, hay muchos sabores de multiversos que son interesantes. Eso da para un tema completo, ¿no? De unas 2-3 horas. Eso no te lo acabas. Del multiverso puedes hablar otro rato, sí. un especial multiverso por Loki, qué sé yo, ¿no? Ándale. Fíjate, yo lo que había visto una vez es de que, por ejemplo, que si dices un infinito, ¿no? Y metes probabilidad. Entonces, muy seguramente pudiera darse de que esta misma conversación se está dando en otro universo, ¿no? Y haciendo las mismas cosas que estamos haciendo ahorita en este momento. Entonces, a lo mejor somos una especie con cola, qué sé yo, con alas, imagínate con alas. Sí. No sé. Pero sí, casi, o sea, cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, lo vemos aquí en la Tierra, por ejemplo, el ADN, ¿no? O sea, que realmente existen como 6 personas, más o menos, aprox 5, como ustedes o como yo, ¿no? Que son idénticos. Porque el ADN ya no da para más, pues, o sea, todo en el universo seguramente hay una... Es finito el número de configuraciones en el que tú puedes acomodar todo y te van a salir todas. Incluso a lo mejor hay universos que se repiten, qué sé yo, si es infinito. Entonces, aquí es como un poco ya estar fantaseando, ¿no? Sí, ya es hablar sin datos, ¿no? Sí, pero es interesante porque pues no hay nada que te diga que no es cierto. O sea, claro. lo puedes ir pensando. Es que también como, por ejemplo, lo de las dimensiones, ¿no? Ahorita que hablabas lo del agujero de gusano. Bueno. Yo platicaba una vez con un compañero que decía, si una hormiga va de un punto A a un punto B, que es el espacio, y va a un tiempo, si yo la tomo y la llevo para acá, ella pues avanzó de manera inmediata. O sea, el tiempo que ella le tomaba, que era 1 minuto, yo se lo hice en 1 segundo. Entonces, nosotros así podemos viajar en el espacio-tiempo, ¿no? Metiéndonos a la cuarta dimensión.
Ok, o sea, Bueno, si de que se existiera, habla- si existiera el agujero de gusano, ¿te Sí, si refieres? existiera el agujero de gusano, ya. pudiéramos acortar esas distancias, así como podemos mover una hormiga nosotros que se mueve en dos planos, en Y y en X. Entonces yo la saco a Z y la Ok. vuelvo a meter a sus dos planos, a su plano de 2D, y pues ya. Él viajó inmediatamente. No supo que yo lo tomé y lo puse ahí. Aunque, por ejemplo, esto de los agujeros de gusano propiamente no te abren una dimensión extra, sino que te conectan dos regiones del espacio-tiempo. Sí. O sea, como un atajo. Pero sí hay teorías, o hay, por ejemplo, la más popular y que tuvo mucha fuerza es la teoría de cuerdas, por ejemplo, que te predicen que hay dimensiones extra. Entonces, por ejemplo, realmente lo que podría pasar es que el universo esté en una dimensión y que haya otras dimensiones fuera, ¿no? Que te permitan, por ejemplo, que haya multiversos en estas cosas, en las cuerdas te permiten de que un universo a lo mejor sea algo que se le llaman branas, que son como membranitas en 3, 4 dimensiones, y que resulta que la gravedad se diluye entre todas estas dimensiones, y es por eso que la gravedad es tan débil. Por ejemplo, a pesar de que la gravedad la sintamos tan fuerte, pues es básicamente porque la masa de toda la Tierra es la que te está jalando y no me aplasta, o sea, no me hace nada. En cambio, si tú agarras un cable de 220, te mata la energía eléctrica, ¿no? Entonces, no sé, el campo o el campo magnético, no sé, de una bobina es mucho más grande que el campo gravitatorio que produce toda la Tierra. O sea, toda la Tierra es la que te está jalando Sí. y estás perfectamente estable. Entonces, eso te habla de lo débil que es la gravedad. No sé, es para darte una idea. Realmente, la Tierra completa te está jalando y apenas la sientes. Sí, Entonces, sí. No, bueno, hay quienes lo justifican como que se diluye entre dimensiones. Bueno, las teorías de cuerdas son las que predicen que hay hasta 11 dimensiones que las necesitan. Yo de eso sí no estoy muy enterado, la conozco como pues porque lo llevas en clases o cosas así, pero no es algo que yo trabajo. no, Sé que existe. qué buena onda, Benjamín. Pues es que es interesantísimo, ¿no? O sea, nos podemos aventar aquí Sí, en cada tema te horas y horas, sumerges, ¿no? pero igual y te vamos a andar agarrando la palabra, de aventarnos un especial de Loki con multiversos. Voy a tener que ponerme a estudiar multiversos, ¿no? Todo. No, y ya dijiste, ya te vamos a agarrar la palabra, así que ahorita fuera de cámara lo vamos pactando. No, Benjamín, O sea, a ver si, Sí, dime. no, a ver si te gusta, digo, o sea, yo no sé. No, pues Así nosotros de- sabemos menos, ¿Qué pero... tipo de temas manejas? No, te digo, Benjamín, no, pues un gustazo y una excelente plática. La verdad es que aprendí mucho y la verdad es que despejé dudas personales, ¿no? Que espero que gente que les guste un poquito lo de la cosmología, pues también las vaya a despejar con este episodio. Gracias. O sea, a mí realmente me gustan ese tipo de cosas de, pues, intentar acercar, hacer divulgación. Me gustaría hacerlo más, cosas así, pero yo no, o sea, no me dan los tiempos. O sea, es algo que he pensado, que ha pasado por mi cabeza, pero bueno, luego veo, hay muchos divulgadores buenos, cosas así, y bueno, quizá no haga falta otro, ¿no? No, pues nunca es necesario, ¿no? Never is enough, dicen por ahí. Nunca sobran. Sí, sobra. claro. No, Benjamín, pues muchísimas gracias más que nada por el tiempo. Sabemos que para ti ya va poquito la tarde avanzada A ustedes, y, gracias por la invitación. y por compartir tu conocimiento, ¿no? Muchas veces la gente es muy celosa con el conocimiento y te agradecemos que vengas y lo des en este espacio que al final es un espacio público que toda la gente puede ver y esperemos que le sirva de algo y pues muchas gracias, Benjamín. Aquí está El tu conocimiento podcast siempre cuando para quieras. compartirse. No, gracias. Usted cuando tengan alguna otra duda o algún tema en el que quieran ahondar, pues me dicen y ya podemos estar por aquí. Muchas Excelente. gracias. Perfecto, muchas gracias, Benjamín. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Alter Egos Podcast.